RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Buenos días a todos. Bueno, por aquí Alfredo Romero, presidente del Foro Penal. Hoy Gonzalo y mi no puede estar con nosotros, está ocupado de algunos temas personales y también de trabajo, pero estoy yo aquí pues para compartir algunas cosas que en materia de derechos humanos, que como siempre lo decimos, pues uno de los problemas de los castigos más importantes para las víctimas, particularmente para los presos políticos, es el olvido, y este programa es precisamente una forma de rescatar pues ese recuerdo y esa necesidad de llamar la atención sobre violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo en nuestro país. Siempre pues agradecido con Radio Caracas Radio por permitir este espacio que a pesar de las diferentes restricciones y de las diferentes, de haber sacado RCR del aire, pues como anteriormente ocurría, bueno, ahí se mantiene de esta forma vía online, que de alguna manera es una forma de continuar pues expresando lo que es la situación de los derechos humanos en Venezuela y darle oportunidad al Foro Penal. Quiero comenzar hablando sobre lo que ha ocurrido en cuanto a la Corte Penal Internacional. Creo que es un tema necesario, que hay que conversar. Creo que es un tema que está, digámoslo así, en vigencia actualmente, y que de alguna manera es el logro de la víctima que se esté investigando ante la Corte Penal Internacional los crímenes cometidos contra diversas personas. Y quiero actualizarlos en ese sentido porque quizás hay mucha confusión al respecto, y incluso comentarios de personas, y debo decir a veces hasta quizás un poco por desconocimiento, comentarios que terminan siendo o confundiendo a las personas, ¿no? Pero quiero aprovechar este tiempo para recapitular, pues, ¿no? Lo que ha sido la investigación ante la Corte Penal Internacional y la situación actual. Vamos a comenzar desde que se inicia la investigación de la Corte Penal Internacional. Eso fue en noviembre del año 2021, y debo recordar que el fiscal de la Corte Penal Internacional estuvo en Venezuela, y al llegar bueno, ya antes de irse, el mismo día que se estaba yendo, incluso una rueda de prensa que estaba haciendo, creo que desde la propia Miraflores, o no sé dónde era que estaba, pero en definitiva
decidió, y así lo publicó y lo hizo saber, iniciar la investigación formal en el caso de Venezuela, ¿no? ¿Qué significa la investigación formal? Primero, ¿no? Recuérdense que previo a que se inicie la investigación formal, ya creo que fue diciembre del año 2020, la anterior fiscal, que era Fatou Bensouda, recuérdense que la actual es Karim Khan, decidió, analizando la situación y las diferentes denuncias que existen, consideró que habían crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, y eso es importante notarlo. Y luego de eso, lo que había que determinar es si se estaban realizando investigaciones adecuadas, genuinas en Venezuela. Como eso no ocurrió, es decir, como se determinó que no habían investigaciones genuinas, entonces el fiscal Karim Khan, el actual fiscal de la Corte Penal Internacional, inicia la investigación formal, que hoy en día es la que está, digamos, avanzando, desarrollándose. ¿Qué ha ocurrido? Cuando se inicia la investigación ante la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece la posibilidad de que los estados partes, recuérdense que, y esto es importante notarlo, Venezuela es un estado parte, digamos, además, o sea, y eso es aparte de cualquier funcionario o cualquier persona que haya estado involucrado en crímenes de lesa humanidad y que sea parte o funcionario del Estado. El Estado es un estado parte, haya o no involucrados funcionarios de ese estado dentro de los crímenes cometidos. Como estado parte tiene la posibilidad de oponerse a una investigación y decir, no, mira, ¿para qué vas a realizar esa investigación? Porque yo, estado parte, ya estoy investigando. Es decir, yo estoy investigando a unas personas que son perpetradores o que han cometido crímenes de lesa humanidad en mi propio país, con mis instituciones, llámese fiscalía, tribunales, etcétera. Estoy investigando estas situaciones que tú estás planteando, por lo tanto, ¿para qué vas a investigar tú? Eso es lo que se llama la complementariedad. Cuando se habla de complementariedad es que la Corte Penal Internacional actúa complementariamente, es decir, si en Venezuela no hay una investigación, es que la Fiscalía actúa, es decir, de una manera complementaria, complementa lo que de alguna manera no se realiza en el país. Pero cuando se comienza la investigación, lo primero, repito, es que se determinó que no había investigaciones suficientes, genuinas, y se comienza la investigación, pero entonces el Estado se opone y dice, no, mira, sí hay investigaciones y de alguna manera sí lo señala. Eso fue lo que pasó, se opuso y posteriormente, creo ya como el tercer mes del año, ahorita no recuerdo los meses, pero ya como al principio del año, el fiscal de la Corte Penal Internacional consideró, o ni siquiera, eso fue como en junio, consideró que iba a continuar investigando, a pesar de la oposición del Estado venezolano. Y eso fue lo primero que dijo. Pero posteriormente presentó, y eso es lo que pasó recientemente, un escrito solicitando formalmente a la Corte Penal Internacional, la Sala de Cuestiones Preliminares, que le permita continuar con la investigación. ¿Por qué ante la Sala de Cuestiones Preliminares? Bueno, porque el Estado venezolano precisamente le requirió a la Sala de Cuestiones Preliminares que no continuase la investigación el fiscal, porque en el Estado, en Venezuela, se están realizando las investigaciones adecuadas y genuinas. El fiscal dijo, no, mira, yo he visto una serie de situaciones y esa investigación no se está realizando de manera genuina, por lo tanto le solicita formalmente a través de un escrito que se continúe con la investigación. Eso fue lo que ocurrió hace 3 semanas. Posteriormente, la oficina de víctimas, la oficina de representación de víctimas de la Corte Penal Internacional, conjuntamente con abogados, que en este caso somos nosotros y abogados de víctimas, también, digámoslo, se adhieren a lo que la Fiscalía señaló y solicitó y solicitan que se continúe la investigación. El Estado Venezuela como tal se opone a eso, incluso se opone a que las víctimas
participen, y eso fue lo que ocurrió a través de un escrito que presentaron recientemente. Y la Corte Penal señaló que un tema técnico, esto es importante, porque por ahí vi un escrito de que se había opuesto la Corte a que abogados de víctimas intervinieran en el proceso. No es así. Es decir, lo que ocurre es que en la Corte Penal Internacional está la Oficina de Representación de Víctimas de la Corte y está la Oficina de Representación de Víctimas de la Fiscalía. Entonces lo que dijo la Corte es, no, mira, la oficina correcta para presentar esta solicitud no es la oficina de la Corte porque no hay un proceso abierto, sino una investigación ante la Fiscalía. Por lo tanto, lo que está diciendo es que es la oficina de la Fiscalía la que tiene esa representación, esa posibilidad técnica. Por lo tanto, la oficina de la Fiscalía presentará básicamente el mismo escrito en las mismas condiciones ante la Corte en representación de víctimas, con los mismos abogados, con las mismas víctimas, para entonces, permitir que la Corte analice lo que las víctimas señalan y permita que se continúe la investigación. Solo que la Corte Penal Internacional, la Sala de Cuestiones Preliminares, le otorgó un plazo creo que hasta marzo del año que viene, al Estado venezolano. Disculpen si no sé, es marzo o febrero, no tengo aquí los documentos, pero sí es para los 3 primeros meses, para que se opongan a la solicitud formal que hizo la Fiscalía y evidentemente a lo de las víctimas de una manera formal y que presenten pues sus argumentos. Por lo tanto, estamos en esta situación, digámoslo así, de suspensión de la investigación formal hasta que la Corte Penal y la Sala de Cuestiones Preliminares no decida, y esto va a ser hasta por lo menos marzo del año que viene, y posterior a ello es que la Corte decida, o sea que hasta mediados del año que viene hay que esperar para que este proceso de alguna manera se desarrolle y continúe. Los que me están oyendo dirán, pero qué frustrante, que toma mucho tiempo. Bueno, lamentablemente la justicia formal, cuando participan instituciones, cuando hay, digamos, todos los sistemas, es lenta, porque hay que proteger para que los procesos se lleven a cabo de manera adecuada. Hay que permitirle a los estados, hay que permitir incluso a los supuestos perpetradores, que hasta ahora no hay, porque hasta ahora no se ha señalado a nadie específicamente, o por parte de la Fiscalía al menos, pero hay que permitirle a todas las partes que no solo presenten sus argumentos, sino se defiendan. A las víctimas hay que permitirle que de alguna manera no solo se defiendan, sino que planteen sus situaciones, porque son las protagonistas de este proceso, que siempre lo hemos dicho, a los estados partes también, y a aquellas personas que de alguna manera se determinen como responsables, que todavía no se ha determinado también. Porque esto es una investigación que se está realizando ante la Corte Penal Internacional, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que va a conllevar a un proceso. Y hasta ahora no se ha iniciado ese proceso, porque tampoco se ha, digamos, continuado con la investigación formal. Entonces hay que esperar que luego de marzo, junio, se continúe la investigación formal, y en ese momento yo estoy claro de que la Fiscalía está ya, de alguna manera, tiene elementos para determinar algunas responsabilidades. Cuando le digan, sí, mire, usted puede continuar con la investigación, en ese momento puede ya determinar, pues mire, ya en mi investigación se estableció que hay ciertas responsabilidades aquí y allá, y bueno, y entonces allí es donde se imputa a alguien para entonces comenzar un proceso judicial. ¿Qué pasa? Y aquí es importante también entender que un proceso judicial, porque ustedes dirán, bueno, es que hay un perpetrador aquí y allá, una persona que cometió un crimen, etcétera. Bueno, es importante notar esto también para no crear falsas expectativas, porque uno como abogado sabe cómo estos procesos funcionan. Recuérdense que en el caso de Gonzalo y mi persona, somos abogados admitidos ante la Corte Penal Internacional. Regularmente se hacen cursos ante la Corte Penal Internacional, estamos constantemente en esa, digamos, evolución para prepararnos ante esa instancia, para ser admitidos ante esa instancia. Fue un proceso
de evaluación de las personas y de alguna manera también hay un aprendizaje de esta especialidad que es la materia de la Corte Penal Internacional. Pero lo que les quiero decir que uno como abogado sabe más o menos que técnicamente estas cosas proceden de esta manera. Y luego que se inicia un proceso judicial, o para iniciarse un proceso judicial contra alguien, es necesario que la persona se presente ante la Corte. Entonces la cosa se hace un poquito más complicada, porque obvio que no se va a iniciar un proceso judicial, como dije, si no hay la presencia de aquel que se imputa. Es decir, no puedes imputar a alguien en X país y no está dentro de la Corte y no se presenta. Si eso no ocurre, no puedes hacer un proceso en ausencia. Puedes imputarlo, señalar a la persona responsable de algún crimen, pero si esa persona no está presente, repito, no se puede iniciar el proceso judicial porque no hay proceso judicial, en este caso ante la Corte Penal Internacional, en ausencia. Bueno, ese es básicamente el resumen que quería darles. Yo creo que es importante, repito, entender estos procesos, no politizarlos, porque a mí también, y lo lo hemos dicho en muchas oportunidades, que aquí lo que ocurre también es que los factores políticos que, digamos, no han logrado objetivos políticos dentro de sus, digamos, acciones que han realizado de diversos tipos, entonces tratan de decir que ahora, bueno, es que la Corte Penal Internacional, allí es donde se va a lograr el cambio político. Quien esté esperando que eso ocurra de esa forma, quiero decirle que está equivocado. Si la Corte Penal Internacional, y ese es nuestro objetivo, debe lograr es que se haga justicia por víctimas. Aquí no se trata de una institución que va a lograr cambios políticos. Se trata de investigar y determinar responsabilidades de personas que han cometido crímenes. Entonces, esas banderas que tratan de levantar algunos factores políticos para señalar que es que la Corte, entonces ellos son los que han hecho aquí, eso es falso. Y aquí los que hacen las labores allí son los que representan a las víctimas, los que tienen el conocimiento, y los que pueden participar ante la Corte y ante cualquier litigio allí son abogados admitidos. Por lo tanto, el que te diga cualquier político que yo fui y se toma una fotografía frente a la Corte y entonces entrega un documento y estamos haciendo, sí, bueno, está bien, está perfecto, pero al final eso puede ser un elemento más, una víctima más que presenta un argumento, pero no es que están llevando la batuta, ni están dirigiendo, ni están ni siquiera participando formalmente ante la Corte Penal Internacional. Esa es la situación actual. Quiero, no sé cómo estamos de tiempo, Catherine, para ver si... Ok, tenemos todavía 5 minutos. Necesitamos, bueno, vamos a un poco aclarar algunas cosas, ¿no? Vamos a aclarar algunas cosas. O a recordar algunas cosas. Hay que recordar, y debo señalarlo, el caso de Javier Tarazona, defensor de derechos humanos, y recordarlo porque se trata de un defensor de derechos humanos que han venido haciéndose campañas de diverso tipo en el mundo, debo decir, por este defensor de derechos humanos, el único defensor de derechos humanos preso en Venezuela, preso político en el helicoide. Está preso desde julio del año 2021. Ya ha pasado más de un año. Obviamente vamos ya para un año y medio. Javier ha denunciado su familia torturas. Se encuentra en el helicoide. El proceso está hasta ahora en cierta, digamos, suspenso, paralización, porque el juez está en una situación de salud.
pero el proceso ha comenzado, el proceso judicial, pero está allí suspendido hasta que se reactiven las labores del tribunal. Javier Tarazona, recuérdense que fue detenido en Coro, Estado Falcón, cuando él mismo presentaba denuncias por estar siendo perseguido, pero él ante la Fiscalía había presentado una serie de denuncias por violación a los derechos humanos en la frontera. Hay que recordar que Javier Tarazona venía denunciando la situación de supuesta presencia de la guerrilla y de grupos armados y violación a los derechos humanos en la frontera. Eso lo venía realizando de una manera muy, muy importante y bueno, llevaba la batuta de eso. Esto, si ustedes se pueden dar cuenta, bueno, después de la detención de Javier Tarazona, esas denuncias como que se han olvidado, pero más allá de eso, él presentó ante la Fiscalía formalmente diversas denuncias por esa situación. Y curiosamente, dentro del propio expediente están esas denuncias como si fueran esas denuncias las que conllevan a instigación al odio, denuncias formalmente ante la Fiscalía. Eso es una contradicción incluso de la propia Fiscalía para la Corte Penal Internacional, porque si uno presenta una denuncia ante la Corte Penal, ante la Fiscalía de venezolana, esas denuncias formalmente se hacen a través de la ley y la Fiscalía, en vez de investigar, castiga al que interpuso las denuncias, lo que le está diciendo la Corte Penal Internacional es, bueno, obviamente que ustedes no tienen no solo la capacidad, ni la intención, sino ustedes utilizan a la Fiscalía para perseguir en vez de para hacer justicia cuando las personas denuncian. Porque si tú denunciaste, con Javier Tarazona así lo hizo, realizó una serie de denuncias ante la Fiscalía que no obtuvieron respuesta, ya de por sí lo que te quiere decir, por un lado, es que la Fiscalía no está investigando lo que esta persona señaló, es decir, obviaron investigar. Pero si además de no investigar, castigas, imputas y encarcelas o solicitas encarcelación de quien interpone las denuncias, lo que le estás diciendo a la Corte Penal Internacional es que no solo no investiga, sino además te haces parte de la persecución que la persona señalaba y te haces parte de alguna manera de tapar lo que es la denuncia que esta persona señala, tapándola, encarcelando al denunciante. Entonces, eso de alguna manera es bastante, vamos a llamarlo así, característico de este caso de Javier Tarazona. Otro caso que también hay que recordar, y ya vamos al corte, un caso que hay que recordar es el caso de Roland Carreño, amigo Roland Carreño, que recuérdense, periodista, se encuentra también allí en el helicoide. Ya Roland lleva más de 2 años preso, me parece increíble, y lamentablemente el ser humano como que prefiere a veces olvidar situaciones para de alguna manera proteger o sobrevivir dentro de un país con muchas dificultades, y la gente pues como que se cansa de las dificultades, pero los presos siguen ahí, presos, y para nosotros es fundamental recordarlos. Hay otro caso que es el caso de Igber Marín, militar que se encuentra en el DGCIN, y de esto vamos a hablar luego del corte, de los casos sobre todo que se encuentran en el DGCIN y también de las mujeres que se encuentran privadas de libertad. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase.
En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El diciembre pasado se llevó a cabo en París la COP21. ¿Tú me puedes explicar qué es eso? Bueno, todos los años y después de muchas negociaciones previas, los presidentes del mundo se reúnen a determinar cuáles van a ser las acciones que se van a tomar para reducir los impactos del cambio climático. Eso es una COP, una conferencia de las partes interesadas en reducir el impacto del cambio climático, que en este caso son los países. Todos los años, o sea que es un tema importante no solo para los ecologistas. Es importantísimo, porque los efectos del cambio climático pueden ser desastrosos para las economías, pero aplicar los correctivos necesarios tampoco es fácil. Pero, a ver, ellos se reúnen ahí, es a ver cuánto carbono va a dejar de producir cada uno, ¿correcto? Ese fue uno de los primeros productos de las conferencias, el Protocolo de Kioto, que establecía un compromiso de reducción de gases de efecto invernadero. En ese momento se pensó que era suficiente para frenar el cambio climático. Y no lo fue. ¿Qué pasó? Al final todo el mundo dejó la peluca. Sí, se dieron cuenta de que no era tan fácil, que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero impactaba las economías. Los países industrializados no lo quisieron hacer. Y además que es injusto que un país poco industrializado, que no es tan responsable del cambio climático, tenga que pagar los platos rotos también. Por eso surgieron las responsabilidades diferenciadas. Se acordó que cada país debía comprometerse con algo que fuera justo según su responsabilidad y sus capacidades, y así fueron mejorando los acuerdos. Ah, pero eso suena de lo más bien. ¿Por qué nos sigue costando tanto llegar a acuerdos? Porque resulta que el cambio climático ya está ocurriendo y algunos de sus efectos son irreversibles. Y los que más lo van a sufrir son precisamente los países no industrializados. Los países pobres, pues. Pues sí. Ah, entonces ahora quieren real. Exacto. Porque fíjate, se supone que debes reducir tus emisiones como país, pero a la vez te quieres desarrollar. Entonces tu industria tiene que tener tecnologías más avanzadas que tú no posees. Y te las tienen que dar los países desarrollados. Sí, o al menos tienen que financiarte que las produzcas tú. Pero además tienes que gastar dinero en la adaptación a los efectos negativos del cambio climático, como sequías, huracanes, aumento del nivel del mar. Entonces, ahora la negociación se basa en qué país financia qué a quién. Exacto, y es un problema porque generalmente los países a los que les va a tocar pagar la cuenta quieren garantías de que los fondos se van a usar bien, y muchos países subdesarrollados no las pueden dar. Por corruptos. Claro. ¿Y cómo queda Venezuela en esto? Muy mal, porque pide como si fuera país subdesarrollado, pero emite carbono como si fuera un país desarrollado. Entonces siempre somos la piedra de tranca en las negociaciones. Yo creo que deberíamos ser serios. A mí me parece muy bien que luchemos por los derechos de los países subdesarrollados, pero eso no implica que no asumamos nuestras responsabilidades. Claro, mira, el objetivo por ahora es que la temperatura promedio del planeta no suba más de 2 grados centígrados de los niveles en los que estaba antes de la industrialización. ¿Y se logrará? Seguramente no este año, pero cada vez las propuestas son más ambiciosas. Nos ayuda que la tecnología está generando nuevas posibilidades de empleo y energía que alejan a las economías de los combustibles fósiles sin tener que sufrir tanto. ¿Y qué va a pasar con nuestra economía cuando nadie quiera usar petróleo? Bueno, por eso Venezuela debería estar muy interesada en ser la que liderice los cambios y reduzca sus emisiones, para empezar a desarrollarnos fuera del petróleo. No solo porque es una responsabilidad con el planeta, sino porque tenemos que estar preparados para el momento en que nadie quiera nuestro petróleo. ¿Y qué puede hacer la gente? Hablar del tema, informarse, discutirlo, exigirle responsabilidades a las autoridades. La lucha contra el cambio climático nos puede traer muchos beneficios económicos y sociales. Para empezar, me gusta la idea de que cambiemos la mentalidad de somos un país subdesarrollado, ayúdennos, por una más al estilo somos un país responsable, capaz de solucionar problemas y encontrar mejores alternativas. Eso es todo lo que se pide en una COP.
RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí continuamos. Alfredo Romero les habla, director presidente del Foro Penal. Hoy solo acá Gonzalo y mío no pudo estar presente. Y quería, ya en poco les vamos a hablar de la máquina de la represión, que son los datos o las cifras actuales de los presos políticos particularmente. Estoy esperando, porque a veces hay ciertos complicaciones en la actualización de estas listas, para que, y la verdad que no lo he hecho porque en realidad no me han dado las cifras actuales de esta semana. Espero que así se haga antes de finalizar el programa. Pero quería pues también les decía en el corte que hay casos, quería hablarles de los casos que están en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, todavía presos políticos. ¿Y por qué digo todavía? Porque allá hubo, y debo decir, se trata de crear, o se intentó crear la percepción a través de un decreto presidencial de que se iban a transferir a todas estas personas presos políticos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que no es una cárcel, digamos, no es un lugar de reclusión, que se iban a transferir a otros lugares. Sin embargo, al día de hoy se mantienen personas allí. Está el caso de Igber Marín, está el caso de María Auxiliadora Delgado Taboski, que se encuentra ahí sin proceso judicial, sin ni siquiera se había abierto el proceso. Está ella ahí con su esposo, Juan Carlos Marrufo, que están allí, y otra serie de personas que se encuentran, unos en lo que se llama la Casa de los Sueños, ahí en la Dirección de Contrainteligencia Militar, como el caso de Igber Marín. Y bueno, la situación ahí continúa. En el caso de Igber Marín, tiene una situación de salud que se ha denunciado y que se requiere, que se ha llevado pues a ser atendido, lo cual hasta la última información que tenemos no ha ocurrido. Hay que recordar también que en ese lugar se encuentran unos ciudadanos americanos privados de libertad. Está el caso de Aiden, se me acaba de ir el apellido. Son ciudadanos americanos que son privados de libertad y conforman lo que ha sido calificado
o lo que ha sido nuestra categoría 6 de calificación de presos políticos dentro de nuestra tipología. La categoría 6 de los presos políticos es la que hemos denominado como rehenes extranjeros. Se utilizan personas, se encarcelan personas sin justificación real, se incorporan incluso dentro de esta, o se encarcelan en estos lugares que son básicamente para presos políticos, pero se utilizan como fichas de negociación con otros países, en este caso con los Estados Unidos. Y eso lamentablemente ha venido ocurriendo, y lamentablemente pues también se le ha dado, vamos a llamarlo así, un poco se le ha puesto leña al fuego por aparte de otros países cuando de alguna manera se promueven negociaciones o intercambios de estas personas. No quiere decir que la libertad de una persona no sea algo bienvenido, así sea de una persona, de dos, es bienvenida, pero el problema es que si se alimenta, no solo la puerta giratoria de encarcelar y excarcelar, sino si se alimenta el uso de rehenes para negociar beneficios con países extranjeros por parte de regímenes autoritarios, llámese Venezuela, Cuba, Nicaragua, quien sea, que utilizan a los presos políticos en ese sentido, pues lo que se hace es promover este uso, digámoslo así, de los rehenes, de los presos políticos como fichas de negociación. Quiero cambiar ahora el tema y hablar de algunas actividades que han venido realizándose los activistas del Foro Penal. En este momento y el fin de semana, Olnar Ortiz, nuestro coordinador de grupos indígenas, en coordinación con Laura Balbuena, que es la coordinadora del Estado Zulia, realizaron unas actividades en Santa Cruz de Mara, que es donde está, ahí en el Estado Zulia, en la zona, digamos, cercana a la Guajira, donde están los indígenas Guayú, quien por cierto tiene una estructura también de foro penal, donde hemos estado en varias ocasiones allá, pero en esta ocasión se le llevó a través de ayuda de personas, unos uniformes al equipo de fútbol de Santa Cruz de Mara, de los niños indígenas que están allí, que hay muchos niños, y bueno, hay una cancha que allí se medio construyó, y vamos a sacar unos videos, creo que ya están, ¿no? Ya que ya en la cuenta del Foro Penal se han sacado, donde están los niños con el uniforme, contentos jugando, y bueno, una manera también nosotros de apoyar a estos niños que han sido los padres, pues las personas allí también apoyo del Foro Penal y han estado involucrados, y bueno, esta fue una actividad no de las típicas que hace el Foro Penal, pero para nosotros es importante también hacer, con la colaboración de personas, lograr esta ayuda, y también los propios activistas del Foro Penal aportan y ayudan para que hagamos labores de este tipo que también son importantes en estas zonas que son muy necesitadas. También, bueno, quiero agradecer a nuestros coordinadores, particularmente a Munira Muñoz, la coordinadora de los Estados Unidos, que también coordina Miami. Se presentó el documental En Clave de Justicia, pues con mucha, digamos, alegría por la gente que estuvo allí, y además mucha satisfacción y orgullo por el equipo de Foro Penal Miami. También se presentó este fin de semana, concretamente antes de ayer, el domingo, se presentó en Washington, D.C. el documental En Clave de Justicia, In the Key of Justice, porque después se presentó la versión en inglés, ahí en el Teatro Gala, en la calle 14 de Washington, D.C. En un teatro maravilloso, y bueno, fue full de personas, de gente. Quiero agradecer, y bueno, y la gente quedó bastante, digamos, emocionada, en el sentido de se ve la víctima, se ve el recorrido por Venezuela, y también la combinación que hacemos con la música
y los derechos humanos, y la gente pues salió bastante emocionada. Hubo diferentes activistas y organizaciones que respaldaron, entre ellas WOLA, Robert F. Kennedy, Human Rights. Y bueno, quiero agradecer y felicitar al equipo también de Washington, D.C., a su coordinadora Gladys Anglade, por haber pues realizado este evento que tuvo un gran éxito, digámoslo, en Washington, D.C. En esta oportunidad quiero también recordar que hay todos nuestros activistas, los abogados, están trabajando en diferentes procesos. Así, a pesar de que uno no está todo el tiempo publicando, diciendo lo que está ocurriendo, porque no hay a veces los tiempos, incluso los abogados están atareados, digamos, atendiendo un juicio, pues todos los días, los abogados del Foro Penal, particularmente, incluso muchas mujeres, están trabajando, como Estefanía Milorini, Raquel González, Raquel Sánchez en el estado Táchira, trabajando constantemente en la defensa de personas detenidas arbitrariamente con fines políticos. Bueno, ya como estamos cercanos al cierre del programa, quiero que hagamos la máquina de la represión, Catherine, por favor. La máquina de la represión. Al día de hoy, la lista actualizada del Foro Penal es de 268 presos políticos, de los cuales 147 son militares, 121 civiles. Hay 13 mujeres presas políticas y 255 son hombres. Solo en esta semana se reflejaron pues 10 excarcelaciones, 10 personas que están en la lista, 10 nuevas encarcelaciones, que hay que recordar que a veces son encarcelaciones o a veces se califican nuevas personas que no se habían calificado, y eso hace que la lista sume. Pero para que vean lo que es el efecto puerta giratoria que está en este cuadro que nosotros presentamos también, que ya lo publicaremos el día de hoy probablemente, entre hoy y mañana, solo desde cifras del 2014-2022, fíjense que ha habido encarcelaciones 15.777 y excarcelaciones 15.558. Si personas, ha habido 15.777 personas que han sido detenidas con fines políticos. Y claro, se ha excarcelado 15.558. Y esto es importante porque, claro, esas 15.558 encarceladas ha sido pues que han estado por meses o por años, pero que de alguna manera son reemplazadas por otros que se siguen encarcelando. Eso es lo que llamamos el efecto puerta giratoria. ¿Sí? Se excarcelan algunos y se encarcelan otros. Es importante notar que los presos políticos el 21 de noviembre del año 2022, de los 268 que les hice referencia, ha habido 108 condenados, solo 108, pero que no han sido condenados 160. Es decir, 160 de los presos políticos no tienen condena, es decir, están encarcelados sin haber finalizado un proceso judicial. Pero más allá de eso, hay casos como los de Jairon Villegas y otros 5 paracaidistas del ejército que llevan más de 5 años, ya casi 6, más de 5 años encarcelados, sin que se haya iniciado ni siquiera la audiencia preliminar, fíjense. Y ellos preguntan, bueno, pero ¿cuándo comienza la audiencia? Y nosotros no tenemos información porque simplemente no se realiza. Esto es algo gravísimo porque las personas no tienen ni siquiera derecho a la defensa. Y eso lo argumentamos, y cuando decimos, bueno, ¿cómo va a decir que en Venezuela hay justicia si los tribunales ni siquiera condenan o procesan a las personas que encarcelan de manera arbitraria, ¿no? Ni siquiera hay un derecho a la defensa, ni siquiera la posibilidad de presentar alguna defensa, un argumento. Y por eso la actividad del Foro Penal es una actividad que no se limita a la, digamos, a la simple defensa, no simple, pues, pero a la defensa judicial,
sino que hacemos lo que llamamos nosotros y lo que se conoce como el litigio estratégico, para lo cual hay un manual que entrenamos a las personas para no solo limitarse a las actividades, digamos, de judiciales, que obviamente hay que estar allí para atender los casos y para conocer qué está ocurriendo, pero además diferentes actividades tanto internacionales como comunicacionales, etcétera, que debemos realizar para recordar siempre a estas personas que están presas y lograr sus libertades. Al día de hoy el Foro Penal ha representado y logrado libertades de más de 12.000 personas, atendiéndolas directa o indirectamente a lo largo de los años. Hay que recordar que el Foro Penal, como esta organización, ya más de 20 años trabajando, a pesar porque en el caso mío, Gonzalo y yo primero no teníamos una organización estructurada desde el año 2002, luego otra organización que se llamaba Vivi, luego se fusionó con Foro Penal, que fue creada por otro grupo de abogados, incluyendo Gonzalo, el año 2005, y luego entonces nosotros la reconstruimos, y es lo que hoy en día se conoce como Foro Penal, que es, digamos, una fusión de varias organizaciones y que yo hoy día dirijo. Y hemos venido construyendo esta red a nivel nacional de más de 5.000 activistas y también internacional. Ya el Foro Penal es internacional, con 29 capítulos fuera del país, y incluso sirve de experiencia y de ejemplo para muchos otros países y organizaciones del mundo. Hoy el Foro Penal, por la experiencia que ha tenido en esta actividad particular de la defensa de víctimas de la represión. Bueno, Catherine, yo creo que ya llegamos a la hora. Yo creo que ya es hora de culminar el programa. Muchas gracias por Catherine Manzano, es nuestra productora. Muchas gracias por estar a los que están pendientes. Espero este programa se cuelgue luego en nuestra página y lo puedan tener en YouTube también para quienes lo quieran ver, y así pues conocer de estos temas que no son tan agradables y quizás no son tan, llamémoslo así, sexys, como pueden ser otros temas mucho más, digámoslo, no tan pesados, pues, como la violación de los derechos humanos, pero es nuestra obligación siempre recordarlos, y gracias a RCR, a nuestro amigo Jaime Nestales por permitirnos acá, la Dirección General Willy Cercaya, y en la producción, en los controles, ¿a quién tenemos, Catherine? Y Julio Pinto en los controles. Bueno, despido siempre con nuestro lema, que es que no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Y muchas gracias, hasta el martes que viene. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.